Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro de este taller clínico llamado La repetición, el otro y el bebé reno, dictado por el licenciado Marcelo Fernández. Marce, te damos la palabra, así que comenzá cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, la idea es continuar con, con el trabajo que hicimos la vez pasada. Ahí quería primero hacer como una pequeña introducción recordatoria en cuanto a lo planteado en términos de Freud y de Lacan. Ustedes saben que eh, Lacan nombra la repetición como concepto fundamental en el Seminario 11, junto con el inconsciente, pulsión y transferencia, y los presenta como pares, la repetición junto con... Esto me parece que tiene como cierto valor, porque es cuando a él, inmediatamente después de haberlo echado de la Internacional de Psicoanálisis, y entonces me parece que hay ahí como cierta posición enunciativa de, de plantear. A él lo tachan como didacta y en realidad hay múltiples referencias a lo largo del seminario 11, la primer clase, la excomunión, ¿no? Como que él plantea casi como si lo echaran de una iglesia o de una religión, y después en este, en varias de las clases hace referencia a que tratan de poner coto a su enseñanza. Con lo cual, bueno, me parece que tiene un valor muy importante como concepto, al menos para Lacan. Después veremos, ¿no? Obviamente uno tiene que trabajar siempre en relación a los conceptos, pero bueno, me parece que hay ahí como una movida, una posición, si se quiere, enunciativa muy fuerte en cuanto a plantear la lógica teórica de cómo él piensa el psicoanálisis. Básicamente empieza trabajando sobre el inconsciente o cómo él piensa el inconsciente, y después en las clases, creo que son la tercera, la cuarta y la quinta, que se llaman red de significantes y el PJ y automatón. eh, bueno, trabaja ahí principalmente la noción de repetición o cómo él lo piensa. Eh, bueno, básicamente quería decir eso. Después vamos a volver sobre algunas partes, porque bueno, ese es el seminario de referencia. Este, pero bueno, iba a empezar por ahí, pero no. Después me di cuenta de que iba a citar una parte de una clase del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, que me parece muy pertinente para dar cuenta un poco de lo que estuvimos intentando articular teóricamente con la serie. Este, es la clase del seminario 17 del 14 de enero de 1970, y dice así: si Freud es llevado a seguir el hilo, la vena de su experiencia, a formular en un tiempo que, no por ser segundo en su enunciación, tiene menos importancia, porque después de todo nada parecía imponerlo en el primer tiempo, el de la articulación del inconsciente. Si Freud, en un segundo tiempo, en el que logra que el inconsciente le permite ubicar el deseo, este es el sentido del primer paso de Freud. O sea, básicamente el primer paso lo plantea como la interpretación de los sueños, el inconsciente, la lógica del deseo. Este es el sentido del primer paso de Freud, ya por completo no implicado, sino propiamente articulado, desarrollado en la interpretación de los sueños. De modo tal que en ese segundo tiempo, el que abre el más allá del principio del placer. Freud articula allí, Freud articula que tenemos que tener en cuenta esta función que se llama, se pregunta cómo se llama, la repetición. ¿Qué es la repetición?, se vuelve a preguntar. Leamos su texto, veamos lo que articula. Lo que necesita la repetición es el goce. El término está designado en sentido propio.
Es en tanto que hay búsqueda de goce, en tanto que repetición, que se produce lo que está en juego en ese paso, el salto freudiano, ¿sí? Está articulando directamente el más allá del principio del placer con la repetición, obviamente, en el sentido de aquello que excede el principio del placer y articulando al goce a esa repetición. Es en tanto que hay búsqueda de goce, en tanto que repetición, que se produce lo que está en juego en ese paso, el salto freudiano, que es algo que nos interese como repetición y que se inscribe en una dialéctica del goce. Es propiamente lo que va contra la vida. Es a nivel de la repetición que Freud se encuentra en una especie de apremio, y esto es por la misma estructura del discurso. Apremiado a articular esta especie de hipérbola, de extrapolación fabulosa y a decir verdad sigue siendo escandalosa para cualquiera que la tome al pie de la letra, la identificación del inconsciente y del instinto. Esa es la crítica a los postfreudianos, en la lógica del inconsciente, la pulsión como instinto, ¿no? En relación al instinto. Dice, va a articular este instinto de muerte, o sea que la repetición no. Es solo función de ciclos, o sea que la está diferenciando de cualquier tipo de ciclo vital, de ciclo natural, de ciclos de la vida, que la vida implica, ciclos de la necesidad y de la satisfacción, o sea que nada tiene que ver con la necesidad. eh, y de la satisfacción, sino algo distinto, de un ciclo que además entraña la desaparición de la vida como tal. El retorno a lo animado, seguramente punto de horizonte, punto ideal, punto definitivo, pero cuyo sentido en el análisis específicamente estructural, que es el de él, se indica perfectamente en lo que hay del goce. De modo que partimos ya del principio del placer, sabiendo que este principio del placer no es más que el principio de la menor tensión, de la tensión mínima a mantener para que se mantenga la vida, lo que demuestra que en sí mismo el goce lo desborda y que lo que el principio de placer mantiene es el límite en relación al goce, que si la repetición, como todo nos lo indica en los hechos, la experiencia y la clínica, que si la repetición se funda en un retorno del goce, y lo que a este respecto está propiamente en Freud y por el mismo de Freud articulado, es que en esta misma repetición es donde se produce algo que es imperfección, fracaso, o sea, que acá en su momento se algo el parentesco con los enunciados de Kierkegaard, de nuevo vuelve a plantear el tema de Freud como convergente con Kierkegaard. Eh, lo que se repite no podría en el mismo título de lo que es expresamente y como tal repetido. O sea que hay una diferencia, esto que planteábamos la vez pasada, en el contar del sujeto como falla, como error, ¿no? O sea que nunca es lo mismo, pero se cuenta el sujeto como está repitiendo aquello, como si podríamos decir, son dos escenas donde los actores son diferentes, pero el sujeto se cuenta en la escena. Eh, bueno, dice, me perdí un poco, no podría ser otra cosa que lo que en relación a lo que aquello que repite es de algún modo en pérdida de lo que ustedes quieran, en pérdida de velocidad hay algo que es pérdida. Freud insiste que en la misma repetición hay pérdida de goce. Acá nuestro origen en el discurso freudiano, la función del objeto perdido. O sea que lo que plantea que en la repetición articula el goce y lo que plantea es que en esa repetición hay búsqueda de goce, de un goce total, obviamente fracasa porque no existe el goce total en la repetición. Ese fracaso se puede también plantear en relación como una pérdida, también hay pérdida de goce. Y bueno, y lo anuda ahí al objeto perdido freudiano. Esto es Freud. Agreguemos que de todas formas no hay necesidad de recordar que es expresamente alrededor del masoquismo, sigo en la misma clase, concebido solamente bajo esta dimensión de la búsqueda de goce ruinoso, que gira todo el texto de Freud. Ahora viene lo que aporta Lacan. Esta repetición, esta identificación del goce
y acá tomo prestada para darle un sentido que no está puntuado en el texto de Freud, la función del rasgo unario, es decir, la forma simple de marca, es decir, lo que propiamente es el origen del significante. Y adelanto esto que no está en el texto de Freud, adelanto esto que no ha sido visto en el texto de Freud, pero que de ningún modo podría ser descartado, evitado, rechazado por el psicoanalista. Es del rasgo unario que se origina todo lo que nos interesa a nosotros analistas como saber. O sea que en la clínica el rasgo unario vendría a dar cuenta de la repetición como marca de todo lo que debería, dice Lacan, interesarle al analista en tanto saber. Podríamos decir que en las escenas de la serie, Donnie, ¿no? Si hubiera ahí un analista, si el policía que hace la denuncia sería un analista, le diría, he ahí el acoso y el abuso en dos escenas totalmente diferentes con personas totalmente diferentes. Bien, la idea era un poco retomar entonces la serie desde ese momento donde se produce el, que sería más o menos, creo que es en el capítulo 4. Ahí es inmediatamente posterior a la violación de Darriel, donde a él lo viola y bueno, lo que hace es en esa especie de visitas a Darien termina consumando ese abuso. La novia a él lo termina dejando y él queda viviendo en la casa de la exnovia con la ex suegra, con Liz, con este personaje. Y bueno, y esto lo describíamos un poco, lo que pasaba en la serie era que él quedaba como una especie de confusión, ¿no? Como una especie de como algo ahí como en crisis la personalidad, confusión sexual, tiene como, muestra como escenas donde parece que lo están mirando, que todos pueden pensar y ver y escuchar lo que él bueno, está pensando, le está pasando, plantea, ¿no? Como estar muy enojado con Darien, querer ir a matarlo, y por otro lado, ¿no? Empieza esa confusión en relación al objeto del deseo, empieza a masturbarse con escenas gays, empieza a buscar en la computadora imágenes pornográficas y empieza también a inmiscuirse en situaciones de mucho peligro, que uno podría decir, pero es probable que pueda ser violado nuevamente. Em, y, y bueno, él lo plantea como, parecía como que estaba en búsqueda de la verdad, como si sus deseos estaban cambiando y la pregunta que se le aparecía, nosotros con el final sabemos que está vinculado fuertemente a la lógica de la masculinidad, pero, ¿no? Como él lo plantea como pareciera que él estaba buscando la verdad de lo que él deseaba. Y el planteo es, no sabía si eso ya estaba dentro de él o había sido provocado por la violación, por Darien, en todas esas escenas de abuso. Eh, bueno, con lo cual inmediatamente después lo que aparece es, retoma la serie, la lógica de Marta cada vez más sacada en sus intervenciones, en su acoso, y además, después del episodio del teatro donde ella los golpea, la golpea a Terry, em, lo que sucede es que, bueno, que Marta justamente se aparece nuevamente en el bar bueno, a increparlo violentamente, la tiene que sacar, ataca a Kelly, que es la exnovia, le tira un vaso de gaseosa en la calle y entonces ahí descubren tanto la ex como la suegra, ex suegra, que en realidad Marta era la que ya había estado en la casa, y entonces le piden que se tiene que ir de ahí. Bueno, él termina en la casa de un amigo que le alquila la habitación. Y lo que sigue después es como ese proceso de vínculo de amor
el cual él plantea como un vínculo amoroso, se podría decir, después del de Kili el único, porque él refiere estar enamorado de Terry, con todos los problemas que conlleva para él eso, porque le da vergüenza respecto de cierto ideal. Eh, pero bueno, sí, lo que hace al mudarse a la casa de estos amigos, que se la pasan drogados, es que empieza a pasar más tiempo con Terry y ahí se dan algunas conversaciones donde él plantea, ¿no? Ella le pregunta, ¿y vos cuál es tu orientación? Y él le dice que es bisexual, ¿no? Como que ahí la pregunta sobre su deseo, sobre el objeto de su deseo, subyace todo el tiempo. Eh, y bueno, y lo que empieza a suceder es que no puede tener relaciones con Terry, a pesar de desearlo. Ahí se configura este síntoma sexual, no puede tener erecciones, a pesar de intentarlo unas cuantas veces, refiere, no puede. Em, Esto desencadena como una especie de depresión, lo que podría suceder en una pareja de amor, donde Terry empieza a plantear de que él la ve a ella como un hombre y que ellos se están escondiendo porque para que Marta, que está tan violenta, no los vean. Entonces le empieza a hacer reclamos del tipo, vos no hiciste la denuncia, que tiene razón, hizo la denuncia pero nunca contó toda la verdad, ¿no? En esta posición de él de ocultar de alguna manera y seguir repitiendo estas escenas tan complejas de acoso. Y pareciera ser que ese reclamo de Terry a él, ¿no? Es como, me parece que es la primera vez que él va a hacer la denuncia. Me parece, no, es la primera vez que va a hacer la denuncia y va con el nombre de Marta. O sea, hace una denuncia que efectivamente puede tener algún efecto. Porque lo que sucede inmediatamente es que el mismo policía le dice, cuando le dice, no, pero busque, se llama Marta. O sea, podríamos decir que él denuncia por amor a Terry, no por lo que le pasa a él. O sea que efectivamente hay algo ahí que lo moviliza. No sé si por ahí por el miedo a perderla, pero efectivamente ahí la denuncia. Y bueno, y esto tiene consecuencias porque, bueno, le toman la denuncia y como se dan cuenta que ella había estado procesada, había estado en la cárcel, sale en el sistema, eh, bueno, la policía la va a buscar, le plantea que no se puede acercar más y como que ella deja de escribir mails, de mandar audios. Y ahí de nuevo, ¿no? Como una segunda vuelta del personaje, eh, lo que empieza a suceder es que él se empieza a sentir impaciente. No, digamos, primero lo que plantea es como extrañamiento que después de tanto tiempo, muchísimo, todo esto ocurre entre más o menos 1 año y 8 meses, según lo que plantea en la serie. O sea que ya había pasado más de un año escuchando permanentemente, diariamente, estos mensajes de Marta, y lo que plantea es como cierto extrañamiento en relación a que no sabía qué pasaba, tanto que ella no le escribía, entonces él se empezó a preocupar. Se empezó a preocupar porque siempre el hecho de que ella le escribiera le hacía pensar cómo estaba ella, su estado de ánimo, pero incluso más, dice algo así como que una parte de él la empezó a extrañar y no solamente la empezó a extrañar, sino que empezó a masturbarse con Marta. Eh, entonces él lo que aclara no es porque él se sintiera atraído por ella, pero había algo en eso de ruinoso, de arriesgado que lo hacía excitar y que llegaba rápidamente al orgasmo. No queda ahí y efectivamente va a la casa de Marta y mantiene relaciones sexuales con Marta y ahí está la escena donde Marta, ¿no? Le dice en el medio de la escena sexual, a vos te hicieron daño, ¿no? Casi interpretación que desarma el síntoma sexual
y él finalmente puede tener relaciones con Terry. A mí, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? A mí me parece que el planteo del síntoma, en el planteo del síntoma hay algo de la interpretación que funciona como él no puede tener relaciones ahí donde desea, donde hay amor, porque en toda la serie él puede tener muchísimas relaciones con hombres, con mujeres, no hay ningún problema en ese sentido. El problema es cuando se le juega el deseo y el amor. Ahí era, por eso era sintomático. La interpretación de Marta desarma esta, este síntoma que yo revisé y me parece que es un síntoma que ya estaba de la relación con, al menos no dice otra cosa en la serie, con lo cual uno podría decir que de la relación con Kylie también él no podía tener relaciones. O sea que solo podía tener relaciones por fuera del amor o del deseo, amor, ¿no? Algo ahí. Eh, bien, Sí, ese es un reclamo que le hace la novia en un momento, que es como un motivo que tiene ella para dejar de estar con él, que él está como que no puede tener relaciones con ella después de la claro, violación. claro, sí, exactamente. Sí, Ella lo que le reclama primero es una escena donde ella se levanta y él le vuelve a preguntar por no sé cuántas veces, ¿te pasa algo? Y dice, basta de preguntarme, y ahí como que se desencadena la discusión y sí, ella le empieza a decir, estoy cansado de estar escondida. Y él le dice, bueno, pero es por este problema que no se me para, y ella le dice, no, pero el problema es que vos me tratás como un hombre, lo que yo nunca quise ser, de lo que yo quise escapar en su condición de trans. O sea que claramente hay un reclamo que para mí eso es lo que funciona para que él vaya a hacer la denuncia. claro, sí, Si ese reclamo no hubiese estado, ¿no? No sé cómo lo sí, pensás. sí, sí, tal cual, lo moviliza. Sí, sí, si no, si hubiese sido por él, nada indicaría que algo vaya a cambiar. Bueno, a veces se hacen cosas por amor. Eh, bien. Em, Estábamos ahí dice algo así como que está contento por Terry, por la relación, pero como que había algo ahí, como que él sentía culpa de que ella se vaya a suicidar porque no escribía, no aparecía. Y bueno, sabemos que esto no es así. Eh, vuelve, vuelve a aparecer. Este, ellos están en una cena romántica, como disfrutando de la pareja, y son los padres que la empiezan a llamar. Ya estamos creo que en los últimos dos capítulos. Y lo que hace Marta es empezar a acosar a los padres. Los llama diciéndole que Donnie había tenido un accidente muy grave, y entonces ellos desesperados lo empiezan a llamar. Y él, bueno, lo que hace es ir para Escocia, donde viven los padres. Y esta primera escena es muy interesante porque incluso nosotros podríamos pensar o empezar a pensar la lógica de por qué también él no puede, o les propongo pensar en la lógica de por qué él no puede denunciar, si ahí no hay algo de escena repetida también. En la escena, para los que la vieron, es él llegando a la casa de los padres, entrando, el padre a puro insulto con Marta, pero totalmente sacado como loco, y la madre explicándole que ella había llamado cómo había conseguido el teléfono, ¿no? Que había llamado a la empresa y había dicho, donde trabaja el padre de Donnie, había dicho que el padre la había abusado y cuando ella era niña, y que lo llamaron de recursos humanos, y que la madre dice, ¿y sabes cómo es? Reforzó la ironía, decía que tenía una furgoneta llena de niños. Bueno, en esa escena lo que sucede
es que el padre termina cortando y bueno, les explica que Marta lo está acosando, que no sabe qué hacer. Y bueno, la madre le dice, bueno, deja de trabajar, nosotros te bancamos. Como él dice, no, no quiero que me gane. La madre le dice, deja de trabajar, ¿no? Le dice no me acuerdo cómo se llama, Edward, Robert, no sé. Le dice, no, que lo podemos bancar. Y el padre lo mira y le dice, no, ella no puede ganar. Inmediatamente después, la escena del policía en Escocia, llegando a la casa, los tres sentados y el policía les toma declaración y dice, bueno, cuéntenme de esta persona. E inmediatamente de que el policía dice eso, el padre empieza esa zorra, hija de puta. Como que el padre no puede hacer otra cosa que insultar. No puede ni siquiera denunciar. No sé qué les pareció la escena, pero yo diría, les propongo pensar para que lo discutamos, que es la posición de Donnie, la posición del padre. De hecho, Donnie puede hacer la denuncia y nunca había podido hacer hasta hacía muy poco la denuncia, pero el padre no podía denunciar. Y nosotros sabemos por el final, porque alguien que se pone a insultar, ¿no? ¿Qué hace la madre? Le dice, bueno, pará. Anda, anda. Si te necesitamos, te volvemos a llamar. No sé si recuerdan la escena donde el padre empieza a insultar y el policía se queda así, y entonces la madre dice, pará, anda, cualquier cosa te llamamos. Hay algo ahí de la imposibilidad del padre en relación. No, porque podría haber dicho, sí, esta señora está llamando, nos está molestando a nosotros, hay una denuncia previa, que es lo que le dice Donnie, pero ella ya me está acosando a mí. Esto no puede ser. El policía le dice, esto es otra causa, porque no te está acosando a vos, está acosando a tus padres. Eh, y el padre no sabe qué hacer con eso. Me parece, les propongo, que hay en cierta lógica ahí también de la repetición en relación al vínculo del padre, porque el padre respecto del acoso, y sabemos por el final que habiendo sido abusado, tampoco tiene respuesta ante el acoso, porque insultar es no poder ni siquiera hacer la denuncia. Estar como loco, ¿no? Se queda, él dice, se queda como unos días en Escocia y medio como que toma la iniciativa de hacer algo, que ahora vamos a ir a ver lo que hace. ¿Por qué? Y porque el padre ya tenía la voz ronca de putearse con Marta permanentemente, pero ni siquiera de establecer algún tipo de estrategia. Podría ser, bueno, vamos a arreglar con la policía, que ella confiese, la grabamos, ¿no? Que diga que lo acosa, que ahora nos está acosando a nosotros. Nada, un padre totalmente imposibilitado, por ahí desde su propio trauma, podríamos decir, ¿no? Hay algo ahí de cierta lógica que nosotros podemos empezar a plantear así, les propongo. O como lo plantea Lacan. Lacan en el Seminario 11 plantea la función diacrónica, que refiere, la función en realidad lo plantea en su versión del sujeto también, que es un escrito de escritos 2 planteando el grafo del deseo y el punto de basta. La función diacrónica de la estructura, es decir, aquella que implica para el caso clínico, para el caso de un paciente, de que el texto que el paciente va diciendo está vinculado a su historia personal, a los significantes que van apareciendo en el texto, en el discurso, y que esos significantes de alguna manera están anticipados y se resignifican respecto del último término que va apareciendo, ¿sí? O sea, el efecto de la retroactividad en el discurso. O sea que nosotros podríamos plantear que la primera asociación de la primera escena con Marta, de las escenas con Marta con las escenas con Darien, en la perspectiva diacrónica de la historia de Donnie. O sea, hay algo de la diacronía en cuanto a su propia historia. Pero ahora lo que podríamos empezar a plantear es la sincronía, que para Lacan la sincronía plantea la lógica del origen del sujeto, del origen en tanto, podríamos plantear, en tanto sujeto abusado. Y entonces ahí ya se pierde, ya no es Donnie con diferentes personas siendo acosado, abusado, sino ya hay que incluir la lógica del Edipo, la lógica de las generaciones anteriores. O sea, sincrónicamente hay una repetición en relación a la dificultad, imposibilidad de establecer
una denuncia. ¿Me siguen? Si no, me preguntan, ¿sí? Sí, Em, sí, ¿Sí? Está bien. sí. Ah, bien, bien. Bueno, em, bueno, me parecía que ahí era, que era conveniente ahí plantear la repetición no solamente en Donnie, sino en relación al vínculo con su padre. Que queda clarísimo que en esta primera escena con el padre es alguien distante con él. No sé si recuerdan que él lo va a abrazar y el padre lo para y le da la mano en esta primera escena, ¿no? Y él como que se preocupa y cómo está quedando la voz del padre de tanto gritar con Marta. Bueno, toma cartas en el asunto, dice, y se vuelve para ejecutar un plan que de maestro no tiene nada, porque bueno, Marta es alguien bastante preparada en esta línea, es una profesional, dice, ¿no? ¿Y qué hace? Va a buscarla a la casa y le propone que le escriba para culparla, porque el policía le había dicho que si encontraba algún texto donde ella le dijera algo violento, entonces no se le ocurre mejor idea que agarrarle y decirle: vos, quiero que dejes de molestar a mis padres, si vos dejas de molestar a mis padres voy a venir a colgar tus cortinas, y entonces escribirme un mail, algo, ¿no? Totalmente que lo ubica de nuevo en el mismo lugar, eh, embarrándose más, ¿sí? ¿Alguien dice? Perdón, Marcelo. Sí. Sí, ¿cómo estás? Soy Fernanda. Hola, ¿Podrías Fernando. volver a repetir eso de la diacronía y la sincronía? Me quedé pensando ahí. Bien. Podríamos pensar la diacronía o la función, Lacan piensa la estructura en la lógica del caso, ¿no? La diacronía podría pensarse como aquellos elementos o aquellos acontecimientos respecto significantes que están trazados diacrónicamente en la historia del sujeto. Para Lacan, de hecho, eso está en la estructura de la constitución del sujeto. Es preciso para pensar en la constitución del sujeto la función diacrónica. Tiene una historia en donde se podría ubicar su posición en esa historia, en este caso sería siendo abusado, pero sería como, podríamos decir, la historia personal. La función sincrónica es sin tiempo, habilita a pensar las lógicas de la generación, la lógica del Edipo. Por ejemplo, podríamos decir el ser abusado. O sea, que ahí Lacan lo plantea en términos significantes. O sea que indefectiblemente el abuso de Donnie está vinculado sincrónicamente al abuso del padre. Algo relacionado con los puntos de fijación. Sí, podríamos decir. Lo que va a decir Lacan es que es una necesidad de la estructura en la repetición, porque se podría plantear como hay transmisión psíquica, hay algo del abuso del padre o de ser violado, del acoso que se transmite. No, dice que es la estructura del lenguaje. Para Lacan piensa un sujeto que nace ya en el campo del otro, o sea que el otro es previo al nacimiento del sujeto. O sea que es un sujeto hablado por el otro, interpretado por el otro. Nosotros podemos suponer que por la posición del padre que hubo algo ahí del abuso que ni siquiera fue hablado, tramitado. ¿Se entiende? O sea que podríamos pensar sincrónicamente que el abuso de Donnie, como hipótesis, está vinculado al abuso del padre. Vamos a intentar darle una vuelta, pero no sé si te explico estas funciones que para Lacan son importantes para dar cuenta de la constitución del sujeto. Por el lado del desplazamiento, si se quiere, de la historia, porque indefectiblemente para hablar del sujeto del inconsciente hay que trabajar la historia, no se nace de un repollo, sino que efectivamente hay un surgimiento en relación al campo del otro, y obviamente también metafóricamente, en la simultaneidad, en la metáfora, en la otra, en el otro momento que Lacan plantea de la constitución subjetiva. Eh, Bien, entonces, bueno, volviendo a la serie, ¿sí? Cualquier cosa me repregunta, sí, no hay problema.
Igual vamos a volver porque hay una segunda vuelta en relación al padre, ¿sí? Que me parece que de alguna manera, igual es una lectura, obviamente, ¿no? Pero para poder discutirla. Em, bueno, obviamente Barta le parece que lo grabó y la policía cuando lo llama y le dice, usted fue a hacer esto, nos tiene cansados, no sé qué, nos tienen cansados los dos. Él se ofende porque dice, ¿cómo me van a poner en el mismo nivel de la acosadora? Pero como que se manda una que es, ¿no? Otra de las tantas, pero cada vez son peores, se podría decir. Em, bueno, cuando le cuenta a Terry esto, Terry decide, ¿no? Como terminar la relación, le plantea que la relación así no puede seguir porque justamente su actitud va en contra de la pareja. Cada vez la encierra más a ella y la culpa no es de Marta, o sea, lo culpa a él, le dice la culpa es tuya. Él le plantea que él lo que quiere es mantenerla a ella alejada, pero que no, que él es la víctima, justamente porque Marta lo acosa. Y ella lo que le dice ahí es, yo termino con esto porque en realidad ella está enferma, la culpa es tuya. Después en la confesión de él, en el teatro, se le da una vuelta más a esto. Pero lo que es claro es que él aparece como culpable. Porque Terry le dice, me perdiste, ¿cómo vas a hacer esto? Estoy cansada de esta situación, no me quiero seguir escondiendo, luché toda mi vida para no esconderme y ahora con vos y por sostener este vínculo tan extraño, terminamos acá. Él se va admitiendo que esa era la última vez que iba a estar con ella, lamentándolo porque él refiere que estaba enamorado de ella, no tenemos por qué no creerle. Y bueno, se da la última escena en vivo con Marta, donde él va al bar, ella llega, empieza como a cargarlo, ¿no? Ya totalmente sacada, ahí con un cliente, le empieza a decir, este es un humorista malísimo, buscarlo en Google, y él como que se empieza a enojar, venía de haber sido dejado por Terry. Y le dice, y ella acosaba a un niño ciego y al padre, fíjate en Google también, ella le rompe el vaso en la cara, ¿no? Y él le pega una trompada y ahí se desencadena, bueno, los amigos machistas, los machirulos del bar que le dicen, no la denuncies, porque si no los dueños van a saber que nosotros no estábamos y que pasó todo esto. Entonces él no la denuncia y se va a la final, lo habían dejado pasar a la final por el acontecimiento anterior de Marta cuando se pelea y la sacan. Y bueno, y se va a la final de la competencia de stand-up, de monólogo. Y bueno, y pasa lo que le pasaba generalmente. Dice un par de chistes, la gente se ríe, pero después se cae, ¿no? Hay algo ahí que no funciona y él se viene abajo. Y esta es una de las confesiones en donde él, a mí me parece que tiene la posición culpable, porque él lo define así. Él plantea, lo primero que dice es, yo quise callar las críticas. Uno puede decir, ¿las críticas cuáles? Las críticas del super yo, de nunca, ¿no? De nunca ser valorado, de nunca ser lo suficiente para el otro, ¿no? De nunca sentirse suficiente para estar con alguien. Y entonces dice, yo quería el éxito y en esa búsqueda de éxito me acerqué a este escritor, todo el teatro lleno, en esa escena tan terrible, y este escritor me dio drogas y me manipuló y yo entré y me terminó violando. Y ustedes pueden decir, bueno, pero no, sos la víctima. Bueno, sí, pero la cuarta, la quinta dice ya qué clase de víctima. Eh, y eso lo dice con culpa y con vergüenza. De hecho, es una de las confesiones en la escena con los padres, que después vamos a ir. Hay claramente una posición de es por mí. Es decir, tiene la responsabilidad subjetiva. Después relata lo de Marta, que es alguien que lo acosa, también cuenta en el teatro. En vez de hacer humor,
cuenta la tragedia de que Marta lo acosa y que él de lástima le dio un té y entonces todo eso lo que trajo es esta especie bueno, de situación difícil de su vida donde no puede escaparse de Marta, ¿no? Y ahí se nombra como ser una herida abierta que los raros y malos del mundo lo huelen para abusar de él. Y bueno, y por último dice lo que perdió es a Terry, pero también en su causa plantea de que él la amaba, hizo todo para estar con ella, hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero se odia más a sí mismo de lo que a ella, de lo que la amaba a ella. Bueno, Tim se va del teatro y viene el último capítulo donde alguien del espectáculo, que es por lo que se hace famosa la serie, eh, no sé si pudieron ver, porque no está en Android ni por computadora. Si ven en Netflix, en la tele, están en los capítulos los extras. Y en los extras hay una entrevista que él hace, donde le hacen preguntas donde habla de la serie, habla de los personajes, de cómo la construyeron, ¿no? La serie la hace a partir de esta escena donde él se hace famoso, porque alguien lo graba, lo sube a YouTube y se vuelve, ¿no? Como se pone en la cresta de la ola, dice él. Empiezan a invitarlos a todos lados, le hacen entrevistas, los llaman para estar en clubes y en teatros más grandes. O sea, de repente se vuelve alguien muy importante, dice, solamente por decir la verdad, por no ocultarme más, por dejar de correr, por plantear lo que me había pasado. De hecho, en esas entrevistas que se supone que son últimas respecto de toda la grabación de la serie, él al sentarse dice algo así como, bueno, ahí va, como que se sigan enterando, que se siga enterando todo el mundo de su intimidad, porque es algo así, él plantea, ¿no? La verdad que es muy valiente, porque él plantea su posicionamiento y todo lo que le pasó desde un lugar de, todavía sintiendo vergüenza. De hecho dice, bueno, vamos, empecemos a hablar, ¿no? Eso en la entrevista esta que dura como 12 minutos. Ahora volvemos ahí igual. Bueno, y en la Como un reality show, ¿no? Pero haciendo lazos. exactamente, tiene ese formato, a mí también me dio esa impresión. Es Y, y- como, pero es un hace lazo formato, ¿no? social. Claro, pero ¿Cómo? hace lazo social con eso. Ujú. Sí, nosotros de hecho podríamos pensar que le generó éxito. De hecho, yo les propongo que pensemos cuál sería, para pensar la lógica subjetiva, la lógica del inconsciente, el posicionamiento de alguien, porque podríamos decir, alguien tan caído, con tantas dificultades para poder relacionarse en ámbitos donde siempre quedaba excluido, donde ni siquiera podía sostener una relación de amor, o varias, o dos al menos, las que cuenta, donde era acosado y no podía poner nunca límites. Alguien tan caído realmente, ¿no? Con su yo, ¿no? Si pensamos con su ego, su baja, ¿no? Como vienen muchos pacientes, dice, no, vengo porque tengo la autoestima por el piso. Él la tenía en el quinto subsuelo. Y de repente, no podría decir, sublimó gracias a esta confesión y tuvo éxito. De hecho, podríamos pensar, es alguien exitoso, acaba de ganar el Grammy de la serie, o sea que es muy reconocido. De hecho, el otro día escuchaba las palabras cuando sube a recibir el premio y ¿no? Él, digamos, recomienda exaltadamente a que aquellos que pasan un momento de estar tan malos que perseveren, que se puede, como sea, podríamos decir que el tipo triunfó. Lo que pasa que podríamos dar la discusión a ver si hay algo de la sublimación puesta en juego en relación porque efectivamente le fue muy bien. Si no, Netflix no lo hubiesen ido a convocar, ¿no? Empezó a hacer el stand-up. También busqué a ver si estaba el stand-up con el que tuvo tanto éxito. Y ahí encontré uno donde habla de la Argentina.
en una parte está él muy joven, con un pelo así más larguito, y hablando de esto del haber sido abusado y que como que la homosexualidad le permitió sacar su parte femenina, y ahí hace un chiste con, bueno, no todas las mujeres tienen esa parte linda, femenina, y habla de Margaret Thatcher, con la Argentina, si no pregúntenle a Argentina, hace como un chiste de eso. Bueno, digo, para dejar planteada la lógica de cuál es la posición de él. Efectivamente, le empieza a ir bien, pero desde mi perspectiva, su posición es la de alguien que tiene culpa. Ahora vamos a volver sobre eso. Último capítulo, contento, totalmente en la cresta de la ola. Marta consigue su teléfono por una equivocación de él, creo que porque pone automático en el mail por tantas presentaciones, y ella consigue el teléfono y lo llama. Y lo llama totalmente sacada, ya como ya venía, y le dice que toda esa confesión que hizo en el video no se lo va a perdonar nunca, las cosas que habló de ella, y que le va a decir a los padres. Para él era peor eso que la confesión en el teatro, porque rápidamente dice, lo que tengo que hacer es ir y hablar primero yo con mis padres. Él muy preocupado por sus padres. Y bueno, y está la escena donde él se va a hablar con los padres antes que lo haga Marta, y bueno, y les plantea eso, que él no sabía cuál era su condición, no sabía que no era más heterosexual, pero no sabía si era bisexual, y que esto lo dice muy angustiado, o si es gay, pero que precisaba que ellos lo acompañen en eso. Los padres, la madre le dice, sí, obviamente, que no hay elección ahí que sea la única, que es que sos nuestro hijo. Y acá viene el punto que me parece que él plantea con mayor angustia, porque dice, pero hay algo más, que no es solamente, se podría decir, mi orientación, hacia dónde va mi posición sexual, sino de que me han violado, un hombre me violó. Y entonces me da mucha vergüenza decírselo, pero esto ya es público, entonces quiero decírselo yo antes que se enteren, para que ustedes sufran lo menos posible. Un hombre me violó y yo me siento menos hombre por no haberlo evitado. Esa es la confesión nuevamente de él, ahora con los padres, antes en el teatro, ahora con los padres. Y el padre, mirada con la madre, ahí se hace que como, ¿no? Como la escena donde el padre dice, "A mí me ves como menos hombre", como pregunta, no lo afirma, yo soy hombre y me violaron. Le dice, ¿a mí me ves como menos hombre? Él dice como, no entiendo, y rápidamente el padre le dice, me crié en la Iglesia Católica, y da a entender de que fue también violado, acosado, abusado. No se mete más en esa situación, pero la escena termina con él llorando angustiado, el padre evidentemente tocado también, porque también lo confesó, al menos la madre parecía ser por las miradas que lo sabía, pero Donnie no. O sea que también el padre confiesa el abuso, y en esa confesión, indefectiblemente, hay un cambio de posición en relación al padre con su hijo, porque cuando se levanta, él le quiere dar la mano y el padre lo abraza finalmente. Uno podría decir que a partir de la confesión del padre, podemos pensar que algo del padre ahí cambió. No tenemos texto, pero sí podemos plantear, al menos en la lógica del abuso, que hay un viramiento en esa posición. Él dice, bueno, que se quedó unos cuantos días, pasaron unos días hermosos, todos riéndose, nada que ver el padre, un tipo amargo que se la pasaba puteando, ¿no? De alguna manera, eh, bueno, abuso, habiendo confesado el abuso, como si hubieran sacado un peso de encima. Él lo dice, yo me saqué un peso de encima, dormí 12 horas. Este, me parece también para pensar,
en esto que les planteaba como la diferencia del éxito ante lo que podríamos decir una posición de culpa. Él en estas entrevistas, cuando le proponen hablar de los padres, él, les quiero... dice algo así como que él le hizo esto a los padres, que no se lo puede perdonar aún hoy, o sea, habiendo pasado la serie, el éxito, él todavía siente que los padres siguen sufriendo por lo que él hizo. Eh, no sé qué piensan ustedes, pero si Donnie estuviera con un analista, el analista le podría decir, ah, pero te abusaron igual que tu padre. O al menos meterse en la lógica de cómo el padre cambia en su posicionamiento como padre respecto del hijo. Cuando quedó claro que había sido abusado también y entonces podía ser hombre, ahí lo pudo abrazar al hijo. ¿Se entiende cómo pensar esa lógica? Porque podría decirse que el padre no lo abrazaba porque esa era una forma de demostrarle que era ser hombre eso. Indefectiblemente, un análisis implicaría poner a trabajar ahí la posición del padre respecto de él como hijo. Porque incluso hasta podríamos decir, un padre en la posición de hijo que fue abusado tendría una posición diferente a la hora de ser padre con su propio hijo respecto del abuso. ¿Me siguen? ¿No? Como... Y este era un padre que ni siquiera podía denunciar y decir lo que estaba pasando con Marta que lo estaba acosando. O sea que me parece como importante ahí recalcar eso. Bueno, finalmente lo que le dice la policía, él se vuelve, lo que le dice la policía es, no, tenés que encontrar algo, algo para que haya una amenaza para... Y efectivamente, él dice que nunca la había denunciado del todo, porque eso quedaba ahí. Ella finalmente él la lleva a juicio escuchando los audios que eran como 350 horas de audio les había mandado de tantos mensajes de audio Marta. Y encuentra un mensaje donde dice que está sacada y que va a acuchillar a todo Londres, a él, a los padres, y eso finalmente él lo presenta como denuncia, y bueno, la mete en presa por 9 meses, 5 años ¿no? de perimetral o de exclusión. No la vio más, dice él. Eh, y uno podría pensar que a partir de esa denuncia, que ni siquiera es ya por Terry, sino por los padres, ¿no? Él finalmente la serie termina de nuevo en la misma posición, no sé qué les parece a ustedes, pero va a la exnovia a buscarlo, le dice, ¿qué te pasa? Y estoy acá, toda la habitación empapelada con la cronología de Marta, de las cosas que le decía, clasificando los audios, como totalmente enajenado a esa situación. Eh, y ella le dice, quedé muy impresionada por el video, volvé con mi mamá. Bueno, él vuelve, acepta, yo te pago, te ayudo. Y bueno, la madre, Liz, le da la campera, la famosa campera, y él, ¿qué hace? Lo va a ver a Darien. No, pero decir, bueno, lo va a ver a Darien ahora que denunció a ella para confrontarlo, ¿no? Y nada que ver. Efectivamente tiene la misma posición, amistosa, donde el tipo incluso, ¿no? Para que me hacían la pregunta, ¿qué estructura, Darien? ¿De qué estructura hay? ¿No? ¿Cómo sale él? Angustiado sale de ahí. Le dice, vení que vamos a trabajar juntos de nuevo, ¿no? Esta vez te voy a pagar, no va a ser como la otra vez. Y él se va ahí sin poder decir nada. A mí me parece que hay algo de la culpa que sigue funcionando porque no se analizó la posición del padre, que es El fantasma justamente la falta masoquista. del padre. ¿Cómo, Fernanda? El fantasma masoquista ahí.
no se puede Y, armar la segunda, claro, la miren, segunda. miren, les quería leer algunos cortitos, ¿eh? Seminario 11, clase del 5 de 2 del 64. Dice, Lacan, dice, para comprender los conceptos freudianos se debe partir de este fundamento. El sujeto es llamado, el sujeto de origen cartesiano, bueno, él plantea al sujeto como cartesiano por el tema de la duda, bla, bla, pero no nos vamos a meter ahí. Si quieren, después podemos introducir un poquito más, pero no tenemos mucho más tiempo. Este fundamento le brinda su verdadera función a lo denominado en análisis rememoración, ¿no? Supongan que Donnie está en análisis y en algún momento, como el hombre de la radio, dice, no, mire, esto no tiene nada que ver, pero sabe que mi papá resulta que tenía una deuda y se iba a casar con una mujer que no era mi madre, que era pobre, se casó, pero no tiene nada que ver con lo que me pasa. Y efectivamente Freud dice, ahí tiene que ver. ¿Y qué es que tiene que ver? Que él tenía la posición fallida del padre, tratando de pagar esa deuda con la mujer pobre, con los anteojos, no sé si recuerdan el... Bueno, dice, este fundamento le brinda su verdadera función a lo denominado en análisis rememoración. La rememoración no es la reminiscencia platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, como un recuerdo sería algo ideal, dice, de un eidos de belleza y de bien, que nos llega del más allá, de una verdad suprema. Es algo proveniente de las necesidades de estructura, de algo humilde, nacido a nivel de los encuentros más bajos y de toda la batahola parlante que nos precede. O sea que ya está planteando que en la lógica de la repetición, de la rememoración, hay algo de la batahola parlante que nos precede en tanto otros encarnados, otros con mayúsculas, como autoridades, como en la lógica del Edipo. Otro. Nos vamos al seminario 22, clase del 18 del 2 del 75. De La que nuevo, leíste recién, ¿qué era? ¿De dónde era? desde el seminario 11, la clase del 5 del 2 del 64, es de la red significante. Mm. Esta es seminario 22, clase del 18 de febrero de 1975, ya los últimos seminarios de la CAM. Bien, venía hablando de las huellas en la historia, saber que si hay, al fin y al cabo de una extenuación filosófica tradicional, cuya cima está dada por Hegel, dice que algo ha vuelto a brotar bajo el nombre de un tal Kierkegaard. De nuevo vuelve a traer a Kierkegaard, del que ustedes saben cuánto he denunciado como convergente con la experiencia, aparecida mucho más tarde, de un Freud. Cuánto he denunciado como convergente su promoción como tal de la existencia. En Kierkegaard punto a punto, por adelanto para no, es más larga la cita, dice, en Kierkegaard mismo, testimonio, que es no solamente en la promoción de la repetición como algo más fundamental en la experiencia, que la relación llamada tesis y antítesis sobre la cual un Hegel llamaba la historia, la valorización de esta repetición como una función fundamental cuyo patrón se encuentra en el goce. Lo mismo que venimos trabajando en relación al seminario 17, dice, y cuyas relaciones, las relaciones vividas por el Kierkegaard en cuestión, son la de un nudo, sin duda jamás confesado, pero que es el de su padre con la falta, a saber, la introducción no de su experiencia, sino de la experiencia de aquel que resulta, por relación a él, que ocupa el lugar del Padre. Que este lugar del Padre se vuelve al mismo tiempo problemático. Bueno, y que sea ahí sea tangible, en algo que se defina por el nudo. Yo no creo, está hablando también del nudo Borromeo, dice, yo no creo que eso sea algo de una naturaleza como para ponerme, si puedo decir, en continuidad con una interrogación filosófica, sino más bien en un modo de ruptura que es también la que se impone. Si la emergencia del inconsciente como un saber, para cambiar completamente las condiciones en las cuales la noción misma de saber ha dominado, digamos, desde tiempos más antiguos, digamos incluso de la antigüedad. Ha entrado ese carácter de saber
Si el saber es algo tan dependiente de las relaciones de las series de las generaciones en lo simbólico, con el agujero del que hablaba hace un momento. Para llamarlo por su nombre, si es tan dependiente de lo que la serie de las generaciones ha fomentado como saber, ¿cómo no reinterrogar su estatuto? ¿Hay saber en lo real? O sea que está planteando la lógica de la repetición en relación a la lógica del saber en tanto real. Podríamos decir en relación, si no hay cierta relación de sus acosos y sus acosos en tanto vividos como acosos y abusos, con aquello de la falta del padre en tanto abusado. La historia de Kierkegaard, porque Kierkegaard tiene un libro que es La repetición, y después tiene Temor y Temblor, que habla del vínculo con el padre. El padre de Kierkegaard era alguien que se volvió muy religioso de grande, y bueno, y parece que le hizo prometer a Kierkegaard, tenía miedo de que sus hijos no vivan después de los 33 años como Cristo, y le hizo prometer a Kierkegaard que iba a estudiar, que se iba a volver un estudioso de la teología, como que hay algo ahí de la falta del padre en relación, eso es lo que está planteando Lacan. Bueno, y la última cita, y no vamos a tener más tiempo, porque si no, no habilitamos a preguntas, dice... en consecuencia, lo que responde... Esto estamos en la seminario 21, clase 2 del 20 de noviembre de 1973. En consecuencia, dice, lo que responde al discurso analítico es esto. Lo que ustedes hacen, muy lejos de ser obra de la ignorancia, está siempre determinado. Determinado ya por algo que es saber y que llamamos el inconsciente. Lo que ustedes hacen sabe lo que ustedes son, lo sabe a ustedes. Lo que ustedes no sienten bastante, parece que se da cuenta de las caras de incrédulos de los que estaban asistiendo al seminario, porque dice, no puede creerlo de una asamblea tan numerosa, es hasta qué punto este enunciado es lo nuevo. Nunca nadie, bla, bla, habla de Pascal, no sé qué, en lo cual el hecho que está determinado por una articulación soportada por la generación anterior. Eh, no, esperen que me salté. Dice, la respuesta del inconsciente implica esto sin perdones e incluso sin circunstancias atenuantes. Lo que ustedes hacen es saber, perfectamente determinado. En lo cual el hecho de que esté determinado por una articulación soportada por la generación anterior no los excusa de nada, pues el decir de ese saber no es más que el hacer saber más empecinado, saber de siempre finalmente. Extraje de Freud este sentido, porque él lo dice con toda su obra. Una vez enunciado, esto funda un nuevo discurso, es decir, una articulación de estructura que se confirma ser todo lo que existe de vínculo entre los seres hablantes. No hay otros vínculos entre ellos que el vínculo del discurso, entre los seres hablantes. Naturalmente, esto no quiere decir que uno no imagine otra cosa. Bueno, básicamente lo que está anudando es el saber inconsciente articulado a lo que podría decirse a la falta del otro, a la falta del padre. En tanto saber que se repite como un sujeto en la búsqueda de goce ruinoso, escandaloso, que nunca es total, porque siempre va a fracasar, porque no existe el goce total, pero que se repite a través de saber en las generaciones. Bueno, eh, esto por ahí para el final es como termina la serie. Él sale de la casa de Darien, angustiado, ¿no? Se pone a escuchar audios de Marta donde habla bien de él, donde lo elogia, donde, no decirle, le infla el yo. Y bueno, ahí escucha un audio, se mete en un bar y escucha un audio donde ella le cuenta que para él, eh, para ella él le decía Bebé Reno porque Bebé Reno era un oso que él tenía, un reno de peluche, y que era lo que la calmaba y siempre la sigue calmando por las peleas de los padres, que se hacía como insoportable para ella. Y entonces, como él era tan parecido,
él ahí se angustia, está en el bar y vuelve a empezar la serie porque se acerca el barman y él le pide algo y después no tiene dinero y el barman lo invita, le dice, va por mi cuenta, ¿no? Como esta primera escena de Marta en el lugar de la angustia, como identificado ahí, pero bueno, podríamos decir, es una repetición que abriría una nueva, eh, algo nuevo, ¿no? Que podríamos pensar. Acá en el seminario 11 dice que hay que diferenciar la repetición de la transferencia porque no es lo mismo y en eso se han equivocado los postfreudianos. eh, pero podríamos pensar que el psicoanálisis promueve la repetición de alguna manera y también la transferencia. Somos la única terapéutica que nos ofrecemos como, como lazo, ¿sí? Como lazo de amor al saber, y para que advenga ahí la repetición en la lógica. Nunca es el sujeto solo, siempre es en transferencia con el analista, ¿sí? O sea que indefectiblemente la repetición vía la transferencia también, ¿no? Abarca nuestra clínica. Em, Así que bueno, y ahí podríamos entrelazar esto que planteaba Kierkegaard, planteaba también Lacan y Freud en relación a que siempre en la repetición, si algo se repite, nunca es idéntico, pero interpretativamente podríamos hacer de esas dos escenas una. Hay goce en la repetición que fracasa y podríamos decir, pero también hay posibilidad de lo nuevo, porque si pasamos de la neurosis salvaje a la neurosis de transferencia, ¿no? Esto ya lo decía Freud, podemos pasar a vía la dirección de la cura a y la destitución del sujeto eh, a la lógica de la cura del síntoma, vía la transferencia. Así que bueno. Creo que no me podríamos plantear algo más, pero se podría decir algo más. Déjenme decir con esto y abro preguntas. Eh, que hay algo en la lógica de la serie que podría dar cuenta de que él está en falta, y por eso mi hipótesis o la lectura que yo hago para que discutamos, o que yo les planteo, es que él sigue estando en falta, porque de hecho en esa entrevista y en la confesión con los padres lo plantea, él se siente en falta como que les hizo algo a ellos, y nosotros podríamos decir que la posición neurótica es asumir, el neurótico asume como propia la falta, para taponar la falta del otro. Para taponar, podríamos decir, la falta del otro en tanto padre abusado que no ha sabido tramitar la lógica de ese abuso respecto del hijo. Es más, la confesión del hijo habilita ahí a otro posicionamiento. Lo que pasa es que a él me parece que lo deja igual, a pesar del éxito. A mí me parece que a pesar del éxito de la serie, él queda como culpable en relación a eso. Pero bueno, también la serie deja abierto el lazo al amor con el barman, entonces uno podría decir, bueno, habilitó, ¿no? Vía el amor, algo que va más allá de la repetición. Porque si uno se fija en toda la serie, él casi solo puede tener relaciones sin amor y sin deseo, ¿no? Salvo después de la interpretación de Marta. Bueno, no sé si alguien quiere acotar algo, sumar con alguna intervención, hacer alguna pregunta sobre lo que estuvimos planteando. Tenemos unos minutos. ¿No? Bueno, si no lo vieron, vean esta entrevista que está en la versión televisiva, digamos, que está buena para pensar el posicionamiento de él respecto de todo lo que le pasó, en donde, ¿no? Claramente ya no es el hombre de los primeros capítulos tan caído, tan venido a menos, eh, alguien exitoso, muy conocido, pero que me parece que ahí todavía
Pues, no creo que ni por asomo nos escuche y probablemente no le importe un pepino, pero bueno, podría decir, ahí en la lógica del sujeto, o podríamos pensar la lógica del sujeto sin pensar la lógica en el nacimiento del sujeto en el campo del otro. Si no, solo sería un individuo que viene con sus problemas a plantearnos sus trastornos. Sería trabajar el Edipo y trabajar la historia del sujeto para dar cuenta de su posicionamiento subjetivo. Esa es un poco la idea que les quería transmitir. Bueno, si no hay preguntas, podríamos dejar acá, si les parece bien. Cualquier cosa me pueden mandar. Creo que está en mi mail, ¿no? Si no lo plantean, me lo pueden hacer por mail y les respondo. ¿Querés decir tu mail, Marcelo, o lo escribo en el chat? Marcelo es Marcelo Fernández, mail@gmail.com. A ver, dice de Macarena López Bermengo para todo. La serie no la pude ver porque no tengo Netflix. A ver, se me borró. Pero dice, pero me resultó muy clara la exposición, muchas gracias. Repetime el mail, Bueno. Marce. Marcelo Fernández, todo junto, mail. Somos unos cuantos los Fernández. @ Mail, gmail. @gmail.com. Bueno, Gracias, ahí lo Macarena. puse En el. en el chat, ¿sí? Por si alguien se quiere comunicar con vos a través de mail o cualquier Perfecto, cosa me escriben a mí y yo les perfecto. paso el contacto de Marce. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias por las Marce. intervenciones. Buen fin de semana. Bueno, gracias a vos y gracias a todos los que participaron.